Hola amigos y amigas de Kaceta Gunea, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver qué son y cómo usar algunas de las herramientas del panel de capas. Las capas serán una de las herramientas más útiles de las que disponemos en la mayoría de los programas de diseño. Las capas nos dan la oportunidad de separar elementos. Al separar los elementos es mucho más sencillo hacer y deshacer cambios o eliminar partes, sin que afecten a otros elementos. Nos permite manipular cada una de las capas por separado, aplicando cambios solo a una de las capas y no a todo el conjunto. Sin el uso de las capas para realizar modificaciones, tendríamos que deshacer el trabajo realizado hasta el momento indicado para realizar el cambio. En algunos casos, esto no supondrá un gran problema, ya que solo serán un par de pasos, pero en otros casos puede suponer deshacer 30 pasos tranquilamente. De esta manera, gran parte del trabajo tendríamos que repetirlo. Será como hacer un collage, donde tenemos diferentes elementos y el conjunto de todos ellos forman un único elemento. Hay que tener en cuenta el tamaño más grande o más pequeño, la forma, circular, cuadrado, forma de letras, la posición, más a la izquierda, arriba, abajo y por supuesto, muy importante, el orden de la capa. ¿Lo pongo por encima o por debajo de? El orden de las capas nos permitirá tapar algunas zonas de una capa con otras capas, por ejemplo. Para crear capas, la manera más sencilla será usar el icono disponible en la parte inferior de la ventana de capas. Hay que tener en cuenta qué capa tenemos seleccionada antes de pulsar el icono, ya que la nueva capa se creará justo encima. Posteriormente, siempre podremos reordenar las capas. A la hora de crear una capa nueva, visualizaremos una ventana con muchas opciones. Empezaremos indicándole el nombre que le daremos a la capa. Posteriormente, nos fijaremos en el último de los campos, rellenar con. Con esta opción le indicaremos si rellenamos la capa con algún color o no. Junto a este, tenemos el icono de grupo. Lo que hace es crearnos una especie de carpeta donde podemos agrupar diferentes capas y de esta manera poder realizar cambios al conjunto de capas que está dentro y no una a una. Para introducir las capas dentro de este grupo, lo hacemos pinchando y arrastrando. De la misma manera, podemos ordenarlas, más arriba o más abajo. Para ordenarlas, también tenemos dos iconos en la parte inferior, uno para subir la capa seleccionada y otro para bajar la capa. También disponemos de un icono para duplicar una capa y no tener que empezar desde cero en algunos casos. Se duplicará la capa seleccionada al pulsar el icono. Por último, tenemos el icono de eliminar capa. La capa que está seleccionada al pulsar el icono será la que se elimine. Para trabajar con más comodidad, también disponemos de la opción de ocultar las capas que deseamos, de manera que podemos activar o desactivar en cualquier momento la visualización pinchando sobre la columna más a la izquierda de cada capa o sobre el ojo. En la parte superior del panel de capas tenemos el modo de fusión. Esta opción no la veremos ya que son parte de edición avanzada. Justo debajo tenemos la barra de opacidad. Cada una de las capas que tengamos tendrá su propia opacidad. No todas tienen por qué ser semitransparentes o completamente opacas. Bajo la opacidad tenemos tres opciones de bloqueo. Lo que hacen es bloquear algunos de los aspectos de cada una de las capas. El primero de ellos nos permite desplazar la capa, pero no nos permitirá pintar, borrar, escalar o cualquier tipo de edición en ella. La segunda opción hace justamente lo contrario, no permite desplazar ni transformar la capa. Sin embargo, sí que podremos pintar, clonar o borrar sobre ella.
Por último, tenemos el bloqueador del canal alfa o transparencia. Esta opción nos permitirá desplazar la capa sin problema, pero solo nos permitirá pintar o aplicar efectos en las zonas sin transparencia. Si combinamos el uso de las capas con el resto de las herramientas que nos da GIMP, se pueden realizar trabajos de alta calidad y complejidad. El crear un archivo con muchas capas incrementará el peso del archivo final. Como siempre, en este tipo de programas, será importante pensar a qué vamos a destinar el trabajo. En función de esto, lo guardaremos con un formato u otro. Algunos son capaces de almacenar las capas que creemos, sin embargo, otros no. Si deseamos guardar las capas, usaremos el formato TIFF, por ejemplo, o como en este caso, usaremos el formato del propio programa, XCF. Hacer esto nos permitirá modificar las capas en cualquier momento. Si lo guardamos como JPG, no almacenará las capas, dificultando mucho el hacer cualquier cambio a posterior, además de la pérdida de calidad. Bien, pues esto ha sido todo. Esperemos que el vídeo os sirva de ayuda. Hasta la próxima.